Adelante. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Vengo de nueva cuenta a esta tribuna a presentarles el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como es de su conocimiento, el pasado 30 de abril, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general, por mayoría calificada de sus miembros presentes, la minuta que nos ocupa. Sin embargo, en la votación de los artículos reservados, no alcanzó la mayoría calificada requerida para la modificación a los preceptos constitucionales que contiene, por lo que se resolvió devolverla a esta Cámara para los efectos constitucionales correspondientes, motivo por el cual nos encontramos aquí. Antes de entrar en materia, quiero agradecer profundamente a cada una de las y los diputados que el pasado 24 de abril acompañaron este esfuerzo. Como lo mencioné en mi posicionamiento de aquel día, desde nuestro punto de vista, esta es la reforma más importante que vayamos a discutir en la presente legislatura, porque creo, como muchos, que la educación es un pilar fundamental para abatir la desigualdad y proporcionar las herramientas necesarias con las que se puede erradicar los desequilibrios que causan la marginación, la exclusión, la discriminación, la violencia y las desigualdades económicas y sociales. La educación debe considerarse como un proyecto formativo de ciudadanas y ciudadanos que aspiren a vivir en libertad, que rompa los círculos de dominación y construya los mecanismos para alcanzar el bienestar de todas y todos. Estamos seguros de que la educación es un medio para desarrollar todas las capacidades humanas con el objetivo de fomentar el progreso económico, social y científico. Reafirmamos que la educación es un derecho y no un privilegio. Es un proceso social que debe estar sustentado en un carácter patriótico que nos ayude a recuperar nuestra identidad y conciencia nacional, libre de prejuicios, dotando a sus actores principales, que son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de un espíritu crítico para comprender su entorno y transformarlo. Enfatizamos la importancia de tener un sistema educativo sustentado en la gratuidad y equidad en todos sus tipos y niveles. Esta visión de la educación es lo que buscamos ratificar el día de hoy ante esta soberanía. Sabemos que las transformaciones, o las grandes transformaciones más bien, no están exentas de fuertes resistencias y de obstáculos que se deben librar. Nos encontramos ante la disyuntiva de quedarnos con la reforma vigente del 2013 o transitar hacia una reforma verdaderamente progresista, producto de un proceso democrático de construcción colectiva y con conceptos, ideas y significados que buscan dar respuesta a las más sentidas necesidades de la niñez, la juventud y del magisterio nacional. Una vez revisadas las apreciaciones hechas por la colegisladora, concluimos que ésta no alcanzó a apreciar correctamente lo valioso del contenido del dictamen que aquí aprobamos. Sin embargo, en un ánimo de seguir construyendo consensos y reiterando la disposición de esta Cámara de escuchar a todas las voces,
las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales, estimamos oportuno considerar algunas de las propuestas planteadas por las senadoras y los senadores en razón de lo siguiente. En el párrafo 10º se establece que los materiales, infraestructura y entorno de los planteles educativos serán idóneos para contribuir a los fines de la educación. En el párrafo 11º, a pesar de ya estar contempladas las ciencias y las humanidades, se enfatiza la importancia de las matemáticas y la lectoescritura en planes y programas de estudio. Además, se mejora la redacción de este párrafo al referir correctamente la educación sexual y reproductiva. En el 11º transitorio se agrega la obligación para que el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de las disposiciones que buscamos aprobar, defina una estrategia nacional de mejora de las escuelas normales para su fortalecimiento. En el 14º transitorio se amplía un párrafo para precisar que en esta Cámara aprobará en el presupuesto de egresos de la Federación los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción quinta del artículo 3º respecto a la ciencia, tecnología y la innovación. En el 15º transitorio se realizan ajustes a la redacción para establecer con mayor claridad el financiamiento de la educación superior a efecto de cumplir cabalmente con su obligatoriedad. Y finalmente, en el 16º transitorio se precisa que prevalecerá la rectoría del Estado acorde con el párrafo 2º del artículo 3º. Por otra parte, en lo relativo a las demás propuestas de las senadores y senadoras, consideramos que no abonan al espíritu de los acuerdos alcanzados con todos los actores sociales involucrados en el proceso educativo y que aquí en esta soberanía han sido siempre escuchados. Como se puede notar, compañeras y compañeros, en nosotros no cesa el ánimo de seguir escuchando a todos los actores y de seguir construyendo los acuerdos necesarios en un ambiente democrático y de diálogo en pro de la educación. Por ello, ratificamos los argumentos del por qué debe ser aprobado de nueva cuenta este dictamen con las precisiones antes señaladas. Argumentamos que pueden resumirse en los siguientes puntos. Esta reforma abroga la Ley de Servicio Profesional Docente, misma que es la originaria de los mayores agravios al magisterio y en la que se funda todo el proceso de las evaluaciones punitivas. A su vez, abroga la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, institución que se encargó de perseguir a los maestros y la cual renunció a su autonomía constitucional para obedecer a intereses contrarios a la educación. Establece a la educación como un derecho y no como un privilegio de unos cuantos, pues obliga al Estado a garantizar la educación en todos sus tipos y niveles, desde educación inicial hasta la superior. Ratifica la rectoría de la educación en el Estado. Esto significa que se debe garantizar el derecho a la educación sin la influencia de organismos externos a ella, nacionales o internacionales. La educación se basará
en el respeto irrestricto a los derechos humanos, con un enfoque de perspectiva de género y la cultura de paz, tan necesarias para poder combatir desde la escuela la terrible violencia que azota a nuestra nación. El Estado priorizará el interés superior de la niñez en el acceso, participación y permanencia en los servicios educativos, sin que esto signifique menospreciar los derechos laborales del magisterio. Por el contrario, esta reforma distingue a las y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y reconoce su contribución al cambio social. Nunca más una campaña de acoso y de denostación al magisterio. A las y los maestros se les reconoce el derecho a acceder a un sistema de formación, capacitación y actualización realimentado por evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales. El ingreso, la promoción y el reconocimiento estarán asociados con los conocimientos, aptitudes y experiencia. Nunca más exámenes estandarizados. Se fortalecerá a las normales para que sean el centro de la política de formación de profesores para la educación básica. Se acabaron los tiempos de abandono y de desprecio a estas instituciones. Se fortalecerá la educación indígena, plurilingüe e intercultural y se establecerán medidas alimentarias en las escuelas de rezago social. Además, la educación buscará el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como el cuidado de la naturaleza. Hay muchas cosas que pudiéramos decir del dictamen que aprobamos aquel día. Compañeras y compañeros, concluyo mi participación expresándoles que esta reforma fue una promesa de campaña del presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con el que compartimos la vocación democrática que nos llevó a construir esta propuesta de manera colaborativa y plural. Todas y cada una de las voces han sido escuchadas y lo seguirán siendo, y todas las expresiones políticas pueden verse reflejadas en este dictamen. Por ello, los votos a favor no van a ser para nosotros o para el presidente, serán para los miles de niños